hacia el estándar que propone TM Forum de una manera real, alcanzable, y no solamente para proveedores Tier 1 o para proveedores que se pueden embarcar en esos grandes proyectos que duran años. ¿Sí? Todo por lo contrario, tenemos una visión donde las redes autónomas pueden ser alcanzadas por una cooperativa, un operador de red neutral que recién está comenzando, un operador regional y, bueno, por supuesto, aquellos operadores que son más grandes. Creo que no les cuento nada nuevo si les hacemos una foto juntos de dónde está la industria. Creo que si nos paramos en Argentina, en cualquier país de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, todos ustedes y yo estamos sufriendo lo mismo. Básicamente hay una tendencia a que el ARPU disminuya año a año. Hay años mejores, hay años peores. Hay países que tienen una tendencia no tan negativa. No es lo mismo la fija que la móvil. Pero al final del día, los recursos disponibles para los proyectos cada vez son menos porque la rentabilidad baja. Por el otro lado, operar una red se vuelve cada vez más complejo. Hay más diversidad de vendors, hay nuevas tecnologías, las redes legacy no se apagan, hay más alarmas, SLA más agresivos, nuevos tipos de servicios. Por lo tanto, gestionar una red en términos de mantenerla, en términos de desplegar servicios, es cada vez más complejo. ¿Sí? Por lo menos cada vez más complejo en términos de la gestión tradicional, en la cual tengo gente, ingenieros, gente muy capacitada que conoce de tecnología, que conoce de proceso y ejecuta los distintos procesos de diseño, de operación y de mantenimiento. Entonces, hacer un proyecto de automatización requiere un cambio muy fuerte, ¿sí? No solo tecnológico, sino de cultura y de gobernanza. Entonces, el gran desafío que tenemos todos es cómo puedo llevar eso adelante, de nuevo, en una industria cada vez más desafiante, donde los recursos escasean, y a todos nos piden hacer más con menos, más con menos. ¿Qué es en el PowerPoint una red autónoma desde la perspectiva de TM Forum? Es una red que si me paro del lado de la red, tengo la capacidad de hacer self-provisioning, self-healing y todos los procesos que hoy hay una persona que los está ejecutando con algún grado de manualidad. ¿Sí? La red no requiere de un ingeniero durante los procesos de ejecución para ejecutar esos procesos. Ahora, lejos está de lo que le estoy contando, disminuir el valor de los ingenieros. Por el contrario, los ingenieros dejan de estar durante los procesos de ejecución, pero pasan a estar en el momento de diseño, en el momento de mejora continua. ¿Sí? Se corren a un costado, ya no estamos tirando comandos, ¿sí? Para aquellos de ustedes que están todavía en esa ardua tarea. Y de la perspectiva del usuario, una red autónoma es la red donde el usuario no tiene que esperar, donde todo ocurre sin tocar, digamos, sin esperar, sin que haya ningún problema. ¿Sí? Entonces, a no sé qué les pasará a ustedes, pero cuando yo veo algo así digo, bueno, la verdad que está buenísimo. ¿Quién no quiere usar esto de norte? Suena lejos, ¿sí? Suena a Finlandia, ¿no? Suena a país nórdico. Y aún así ni siquiera los países nórdicos están en los estados más avanzados de redes autónomas. Entonces, ¿cómo podemos ir desgranando esto para decir, bueno, estamos de acuerdo que es el norte, no podemos tener ingenieros con lo valioso que son, con la escasez de horas, que sigan ejecutando comandos, que sigan haciendo procesos que generen poco valor? Bueno, tenemos que ir descomponiendo el problema. ¿Cómo lo podemos descomponer? Primero entender que ese norte, esa red autónoma donde todo es hermoso, donde hay inteligencia artificial en todos los procesos, donde hay un montón de decisiones que son tomadas por las máquinas y no por nosotros, se puede descomponer en 3 grandes etapas. Primero, todo proceso o todo dominio de red, depende por dónde lo quieran cortar, tiene una etapa de presente de manualidad, ¿sí? Manualidad entre comillas. Digo, no me quiero poner filosófico y aburrirlos, pero lo que hoy llamamos manualidad es lo que hace 20 años se llamaba automatización. ¿Sí? Pero tomemos manualidad de lo que hoy nos genera tiempo, nos genera carga, gestionar comandos, pedir una ventana de trabajo, dejar registrado en un ticket, todo el proceso del rollback de una tarea programada, reclamar a los distintos proveedores que tenemos de que está ocurriendo una falla, todo lo que es manual.
Antes de ir a la automatización total, antes de que yo les cuente de que hay un algoritmo de inteligencia artificial que soluciona todo, y sería mentira, hay etapas intermedias de semi-automatización donde lo que se puede hacer es tomar cada proceso y empezar a aplicar pequeñas intervenciones de Machine Learning muy puntuales. Les voy a poner un ejemplo muy común. Nosotros siempre, digamos, en cualquier operador se está midiendo tráfico. A veces más, a veces menos, a veces no tenemos la granularidad que nos gustaría, a veces no tenemos el 100% de los equipos monitoreados. Bueno, un paso intermedio a lo que en el PowerPoint grande figura como inteligencia artificial es que todas nuestras métricas tengan forecasting y anomaly detection. ¿Sí? Eso es algo tangible hoy, eso es algo posible, no es algo que requiere un gran despliegue. Es decir, yo ya no hago capacity planning de ciertos recursos, no hago forecasting manual, tampoco hago forecasting en el Excel. Hoy es posible almacenar esas métricas y tener forecasting y anomaly detection sin que sea un norte excesivamente lejano. ¿Cuál es el desafío acá? Es no tenerlo para solamente algunos procesos, para solamente algunos equipos, para solamente algunas personas. Ahí se empieza a complicar. Entonces, al ir partiendo el problema en 3 etapas, vamos a llegar finalmente, sí, en algún momento, en algún año que es incierto, al concepto de autónomo, donde esos algoritmos de inteligencia artificial o machine learning ya no solo van a estar asistiendo al ingeniero a tomar decisiones, sino que las va a tomar. Ahora, déjenme decirles, no hay ningún operador en el mundo de ningún tamaño que haya llegado a un nivel 5 de TM Forum en redes autónomas. Ni siquiera en ningún PowerPoint y mucho menos en las charlas privadas de los working groups. Entonces, todos los que estamos acá podemos enfocarnos con distintas velocidades, con distinta cantidad de recursos, en ir a esa primera etapa donde haya una cierta automatización, donde haya ciertas políticas que estén automatizadas, donde las métricas que son más relevantes para mi red, de los equipos que son más relevantes, tengan esas pequeñas inserciones de machine learning, de cosas que son relativamente accesibles como forecasting and anomaly detection. Por otro lado, otra manera de descomponer este norte tan lejano, es decir, nivel 5, redes autónomas total en todos mis dominios, en todos los procesos de provisión, de mantenimiento, de mejora continua, es armar una matriz como esta, que es parte de lo que está estandarizado en TM Forum. Si a alguno le interesa el documento del paper donde está definido, se lo puedo compartir por correo. En el cual fíjense que, de nuevo, a nivel teórico, parecería, entre comillas, sencillo, lo cual no lo es. Pero en esa descomposición yo empiezo a entender que en un nivel 0 de manualidad, desde el momento que yo ejecuto la tarea, a lo que TM Forum llama awareness, que es darse cuenta que algo no se está comportando como uno esperaría. Análisis para entender qué es lo que está ocurriendo. Toma de decisión y finalmente la intención o el cambio que quiero hacer en la red. Arranco siempre en P, que en esta presentación P es de people. Y yo puedo avanzar bloque a bloque en ir transformando, no directamente decir, bueno, todo es inteligencia artificial, sino que voy ganando en las etapas más iniciales, en las etapas que nosotros conocemos cómo se ejecutan, en las etapas donde es más fácil entrenar un modelo, en ir transfiriendo la decisión a la máquina, en esta presentación, ese es de System. De vuelta, hay algunos operadores que coquetean en las pruebas de concepto, están en un nivel 4. En lo personal, no conozco ningún operador, en público o en privado, que pueda dar fe que toda su red, hoy, en todo su dominio, en todos sus procesos, está ni siquiera realmente en un nivel 3. Y hablo de Europa, hablo de Asia, hablo de Estados Unidos. Ahora, fíjense un ejemplo concreto que les traje de un cliente, que no estoy autorizado a dar el nombre, pero es un cliente de Latinoamérica. ¿Cómo hago para volver a desgranar esta matriz que les acabo de contar y decir, bueno, ¿cómo lo bajo a tierra? ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer durante los próximos 6 meses, el próximo año, y que no sea un workaround, que no sea atarlo con alambre? Lo que están viendo es la descomposición de cómo ir a redes autónomas en una red de Core IP de un operador regional, en el cual lo primero que hizo en esa etapa 0 es decir, bueno, no tengo documentado las golden config de los equipos, ¿no? Vieron algo que nunca pasa, ¿no? No es normal no tener guardado en ningún lado la configuración baseline del deber ser de los equipos. Bueno, este equipo de ingeniería se sinceró y dijo, bueno,
quiero prepararme para la red 5G, quiero que mi red esté basada en intención, quiero disminuir los errores manuales de mi core IP, y lo primero que se dio cuenta es que no tenía declarado, documentado y guardado las golden config de sus distintos vendors del core IP. Entonces lo primero que se hizo fue acompañarlo a documentar ese proceso y que la primera automatización sea algo muy sencillo, un compliance, un discovery de toda la red que haga una comparación en una diferencia de lo que en un archivo de texto decía que debía ser y lo que tenías efectivamente en la red. Ese fue el primer caso de uso. No hay machine learning, no hay inteligencia artificial. Digamos, creo que todo lo que están acá, o la mayoría, lo puede hacer con un script o alguna app que haga un diff. Una vez que ganó eso, suceden dos cosas. Primero, los ingenieros tienen algo para mostrar valor, liberaron horas, pueden mostrarle al ejecutivo o al equipo que financia el proyecto de que se está ganando en automatización. Es decir, no tuvieron que esperar al año 2 para mostrar un beneficio y construyeron el primer bloque para seguir avanzando hacia la derecha. Luego se fue avanzando en cosas como esto que hablamos de las métricas. Esta gente tenía métricas, ¿sí? Algunas las tenían en un PRTG, algunas las tenían en un Cacti, algunas tenían herramientas de performance de los vendors. Entonces uno dice ahí, ¿tenés o no tenés las métricas de los equipos? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo las consolidás? ¿Cómo las federás? ¿Sí? ¿Cómo las tenés en el lugar donde las querés tener? ¿Cómo tenés un dashboard? ¿Cómo tenés un dashboard unificado entre todos los vendors? ¿Sí? Entonces, no los quiero aburrir con el caso de uso, pero con el caso de éxito, pero se los puedo compartir en privado. Para llegar a la última etapa de redes basadas en intención, donde nosotros solamente declaramos el deber ser y eso después hay un sistema X, cualquiera, sea el de Equal o algún otro proveedor que tengan, en el cual la intención sucede en la red, es decir, definimos un qué de negocio que se convierte en un qué de servicio para finalmente bajar en un qué de network o de la red. Uno puede ir desconstruyendo esos bloques e ir ganando, de nuevo, ahorros económicos, liberar horas de las personas que participan en ese proyecto, aumentar la disponibilidad o resiliencia de la red y la experiencia que te va a ir permitiendo tomar proyectos más complejos. Si alguno me quiere interrumpir en el durante, yo encantado. Entonces, la parte que les intento vender algo antes de la cerveza. ¿Cómo entendemos de Equal que podemos acompañar a esto que estamos hablando de manera genérica? Bueno, lo primero es que hay puntos en común que existen en todas las redes. ¿Sí? La mayoría de las redes son multivendor, la mayoría de las redes son extremadamente complejas, la mayoría de las redes tienen ventanas de trabajo, hay equipos de operaciones, hay un montón de puntos en común en todas las operaciones. ¿Sí? Cuando uno se junta en eventos como este, o en cualquier parte del mundo, se da cuenta que hay un lenguaje común, que hay problemas de inventario, que las manos no alcanzan, que hay un montón de alarmas que nos gustaría tratar, pero les ponemos un filtro para que queden abajo de la alfombra porque no nos dan las manos, no porque no nos gustaría tratarlas. Entonces, nosotros entendemos que hay un norte común, que hay un deber ser, que hay un montón de gente que quiere ir hacia un lado similar, pero que hay realidades diferentes. Entonces, lo que nosotros creamos fue un framework de automatización. Es decir, un conjunto de herramientas bajo una misma gobernanza que le permite a los ingenieros crear sus propios casos de uso. Y cuando hablo de caso de uso, hablo desde una provisión automática de un servicio hasta un closed loop en el cual se repara, por ejemplo, un servicio de red o un servicio de cliente final. ¿Por qué framework? Porque todo lo que ocurre en la plataforma está versionado. Si hay un fuerte CI/CD el cual me garantiza que al momento de desarrollar un caso de uso, yo no voy a poder pasarlo a producción si mi red está en un freeze. Si no hay alguien que me autorice que ese caso de uso puede estar en producción porque cumplió ciertos estándares de calidad o porque tiene que cargar un ticket en alguna plataforma que alguien lo acepte. Lo que sea para cada proceso y para cada operación. Es un framework en el cual lo licenciamos de manera muy plana. Quédense tranquilos que no lo voy a aburrir con temas de dinero. ¿Pero por qué lo licenciamos de manera plana? Porque en nuestra experiencia, uno empieza a encontrar valor en una herramienta y siempre hay un botón o hay una parte que te dice necesitas de un trial o no compraste tal módulo. Entonces vos venís automatizando, no sé, parte de los routers de tu red y en el medio te enterás que no tenés el módulo para hacerlos con switches.
Entonces, hicimos un modelo de licenciamiento plano donde, si yo voy a hacer el compliance y los backups de toda la red, lo voy a poder hacer en los routers, en los switches, en los nodos B de la RAN, lo voy a poder hacer en un LT de FTTH. No hay ningún tipo de restricción de licencia. Y tecnológicamente esto se puede hacer porque lo que está dentro de MAT o debajo de MAT son herramientas open source, ¿sí? Todo lo que van a encontrar acá son herramientas que son bien conocidas por el mercado. Se van a encontrar con que, por ejemplo, MAT está basado en Kubernetes, por lo cual si yo les digo que la herramienta es elástica, creo que me van a creer. Es una herramienta que está basada en microservicios, por lo tanto el concepto de que son módulos que ustedes pueden apagar, usar o no, creo que me van a creer. Todo lo que se ejecuta en MAT está hecho sobre Python o Ansible, por lo tanto, digamos, aquellos que estén familiarizados con Python o Ansible van a saber lo potente que son esos lenguajes, y aquellos que no estén familiarizados van a, por ejemplo, aprender de ese lenguaje mirando videos de YouTube, ¿sí? Y ahí aparece otro valor del framework. Todo el código que desarrollamos en MAT es del cliente. No hay ningún tipo de restricción o de licenciamiento de los casos de uso que desarrollas acá adentro. Entonces, si vos desarrollaste un caso de uso para hacer los backups y el reinforcement de toda una red, adentro te vas a encontrar con que es Python. Y ese código es tuyo. Hoy lo ejecutás en MAT, mañana lo ejecutarás en otra plataforma. Ojalá que no. ¿Pero por qué hacemos esto conceptualmente? Dos cosas. Primero, porque Equal es una empresa que viene del mundo del software, viene del mundo del open source. Hay un tema filosófico. Por otro lado, es porque no tiene sentido generarle restricciones artificiales porque compite con lo otro que les estaba contando antes. ¿Cómo hacer para comerse el elefante a partes de automatizar una red? Es dándole a los ingenieros herramientas para que no solamente se automatice esos grandes procesos que están en la visión del equipo de negocio, en el equipo directivo, sino que es lo que le molesta al operador de NOC, al que hace guardia a las 3 de la mañana, al que está en el ingeniero de campo que todos los días, los domingos, se dispara una alarma en un sitio y tiene que ir a ver exactamente la misma falla y ya no sabe cómo explicarle a la persona con la que vive en su casa de que tiene que agarrar otra vez la camioneta e ir a ver la misma alarma todos los domingos. Entonces, en este framework van a tener una fuerte gobernanza en el cual mucha gente va a estar desarrollando con la seguridad de que los permisos son granulares, de que está controlado todo lo que están haciendo, de que está versionado, por ejemplo, todo el inventario, todos los recursos, todas las APIs que genera MAT, están dentro del mismo CI/CD. Entonces, a diferencia de hacerlo en aplicaciones diferentes o lo que conviven muchos operadores, que son muchísimos scripts y muchísimas herramientas que están, como lo digo yo, en las PC abajo del escritorio, a diferencia de eso, es la misma gente con el mismo talento, con la misma energía, el mismo empuje, tratando de sacarse trabajo monótono y aburrido, pero utilizando un mismo framework, lo cual significa que todo el código, todos los microservicios, todas las APIs que generaste van a quedar en el mismo esquema de gobernanza. Al mismo tiempo dirás, bueno, pero eso es un peligro, porque si me quiero ir de MAT, ¿qué hago? Ningún problema. De nuevo, está todo basado en open source. Es Python, es GraphQL, es Ansible. De nuevo, ojalá nunca se vayan, pero no hay ningún tipo de, por lo menos, restricción a la vista. No los quiero aburrir mucho con lo que hace el producto o deja de hacer, pero en esta caja de herramientas van a encontrar desde la capacidad de ejecutar un comando en la red hasta exponerlo en el call center en un user portal, que es un portal pensado para gente que no técnica, ¿sí? Para gente que no tiene que tener acceso de escritura o hacer algún cambio en la red. Pero al mismo tiempo, al estar basado en microservicios, nada te obliga a tener que usar esos módulos. Entonces es normal ir a un operador y decir, esto y esto ya lo tengo, funciona bien, genera valor. Perfecto, no lo uses. Apagamos esos módulos y usá lo que te haga falta. Con lo que es operación y manejo de incidentes, ¿no? Por ejemplo, he visto que empresas acá de Capital que mandás un WhatsApp y te dice ingrese tu número de cliente o por tu número de teléfono ya dice, mira, tenés un incidente en tu zona, tiene tiempo de resolución tantas horas y afecta, bueno, tal servicio. ¿Eso lo podés manejar con este framework, digamos? El que vos, desde la entrada del call center o del chatbot, puedas disparar todo el proceso de recolectar alertas y dar información en base a la operación. Muy buena la pregunta y no estaba armada, ¿eh? Es espontánea. Sí.
Vos tenés un API Gateway en el cual te vas a poder conectar a cualquier software as a service, ¿sí? Que te puede manejar Telegram, que te puede manejar WhatsApp, que puede ser cualquier plataforma que haga la interacción con el cliente final. De hecho, tenemos casos de uso, por ejemplo, que usan Teams. Hay muchos técnicos de campo, distintas operadoras que hablan por Teams. Y también tenemos esos casos donde el cliente habla por algún cliente de WhatsApp y ese SaaS, ese software as a service, habla con Matt. Matt le responde de manera articulada, entiende que hay un servicio. Ese servicio puede vivir adentro del inventario de Matt, lo cual no es lo deseado, digamos, porque ese inventario que figura ahí es un inventario de red. ¿Sí? Ahí tienen que haber VLANs, tienen que haber IPs, tienen que haber las distintas partes de los equipos de red que estoy automatizando, pero en realidad vos podrías poner cualquier cosa ahí. Es un inventario en el cual uno puede modelar las tablas y generar los recursos que uno quisiera. Pero en un sentido de buenas prácticas, yo voy a tener algún CRM. Un CRM que puede ser desde algún sistema HubSpot, pero también un sistema in-house. Es indistinto. Entonces, yo con Matt voy a tener la articulación de todo el proceso. Voy a tomar lo que me trae el call center a través del sistema que están consultando. Voy a poder consultar si el servicio que me están preguntando por WhatsApp es un servicio activo y le voy a poder devolver cualquier tipo de interacción. Ya sea darle información al cliente, tu servicio está saturado, tu servicio está en una avería masiva, o darles capacidad de troubleshooting. ¿Sí? Si yo quiero utilizar Matt y son casos de uso que están productivos para darle capacidad en un portal de autogestión o en el mismo WhatsApp, reiniciar una ONT o reiniciar un CMTS de cable modem, lo puedo hacer con Matt. ¿Cuál es el otro bloqueante que fuimos aprendiendo cuando uno quiere hacer estas automatizaciones? Me tengo que integrar con sistemas existentes. Sean sistemas existentes de grandes vendors, que son complejos, que son caros, que son costosos. Digo, no vamos a encontrar en toda operación. No quiero hacerle publicidad a ninguno, pero algunos más grandes, otros más pequeños. Lo que es seguro es que cuando yo quiero automatizar algo y quiero hacer un proyecto de entender cuánto tiempo me va a costar, cuando veo la palabra integración me empieza a agarrar escozor. Entonces entendemos que integrarse con las plataformas existentes era un stopper en todas las automatizaciones. Entonces lo que ustedes se van a encontrar en Matt son herramientas para hacer esas automatizaciones de manera simple. Y no solamente automatizaciones que sean una API. No solamente hablo de una API REST, en el cual tengo un sistema que lo compramos hace 6 meses, vino con todas las API documentadas, hay alguien que lo mantiene, tengo soporte. Por supuesto que eso lo puede hacer Matt. Pero también tengo la capacidad de entender por integración, ir a recolectar un CSV que tenga una carpeta compartida, tomar las direcciones IP que tengo ahí guardadas, las VLANs o lo que tenga ahí almacenado y traérmelo. De nuevo, nosotros sabemos que hay distintas realidades y mismo en cada empresa hay distintas realidades. Quizás el CRM es un CRM que se adquirió en el 2023, 2024, con una API REST súper documentado, pero no es nunca esa realidad homogénea en todo el operador. Entonces te vas a poder integrar a la plataforma líder del mercado, a los Excel que tengas, a un EPAM que hicieron in-house, a cualquier tipo de plataforma, siempre y cuando soporte algún protocolo estándar basado en IP. Cualquiera. En la medida que yo me pueda conectar por IP, voy a tener una librería en Python que seguro me va a permitir tener esa conectividad y por lo tanto Matt se va a poder integrar. Lo otro importante en términos de ir descomponiendo los casos de uso y hacer automatizaciones, no generar automatizaciones que solamente me den dashboards. O sea, si no tenemos información no podemos tomar decisiones, estamos de acuerdo. Ahora, una vez que tenés el dashboard, tendrías que hacer algo con eso. ¿Sí? Digo, de nada sirve decir, bueno, está todo caído. Listo. Le aviso a alguien. Ahora, si no tenés ese dashboard y no le avisaste a alguien, bueno, vamos de a poquito. Es un muy buen primer paso. Pero apenas tenés esa información, tenés que hacer algo con esa información. Tenés que repararlo. Digo, tenés que hacer un closed loop. Cuando TM Forum te habla de redes autónomas, te habla de que todos los procesos de negocio, todos los procesos de servicio, todos los procesos de red a bajo nivel tienen que tener un control loop, es decir, que tienen que empezar y cerrar de manera autónoma, de manera desatendida. Nadie tiene que avisarle a un técnico de NOC que hay algo que está roto. Ese disparo es automático, es generado por inteligencia artificial,
no tengo por qué definir un umbral, fui aprendiendo del histórico, y la reparación de eso también es desatendida. Hay una supuesta configuración o hay un supuesto de rollback en el cual le va a dar la normalización del servicio. Ahora, de ahí a que eso sea realidad en todos los escenarios, estamos muy lejos. Digo, si se corta una fibra, que yo sepa, no estamos... En el 2024 todavía no puedo mandar un dron a fusionar. Entonces, cuando lo empezás a aterrizar, te das cuenta de que sí, hay cosas que haciendo un rollback desatendido, volviendo para atrás una configuración, porque la gané ya con el proceso de Discovery Compliance, tengo reparaciones desatendidas, ya no es tan futurista. Pero que también puedo hacer closed loop avisándole a los técnicos que tienen que ir a reparar a campo, tomando la información de lo que me está diciendo el técnico de campo para liberarlo. Digo, cuando uno empieza a descomponer eso que se habla de closed loop tan arriba en distintas casuísticas, que algunas las puedo reparar de manera lógica, pero otras no necesariamente puedo llegar hasta el final, pero puedo ir automatizando esos pequeños bloques, de nuevo, empiezo a liberar horas de ingeniero, empiezo a hacer más programática mi red, empiezo a tener federado las distintas fuentes de información y empiezo a eliminar deuda técnica. De manera tangible, de manera posible, tengo una operación de 5.000 ingenieros o tengo una operación de 20. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Entonces, yo hoy no quería aburrirlos con PowerPoints, espero que eso no haya sucedido. Entonces lo que pensé es, hay un montón de gente que debe decir lo mismo que yo, hay un montón de gente que les debe decir que el producto hace un montón de cosas y cuando después lo vas a probar, no ocurre eso en la realidad o te encontrás con que lo que te contaba no es tan así. Entonces mi propuesta era que aquellos que hayan creído, aunque sea un 5% de lo que les estoy contando, de que hay una herramienta en la cual yo la despliego, ya sea en la nube o en premise, y me voy a encontrar con distintas herramientas que me van a dejar automatizar esos procesos. Y eso suena más o menos creíble, que simplemente me manden un mail y yo les voy a enviar un código de un voucher para que puedan entrar a la plataforma de capacitación de Equal, puedan certificar en lo que les estoy contando de cómo se automatiza en MAT, y se van a encontrar con que la plataforma tiene una parte teórica, hay unos videos, hay que leer documentación, y también tiene un MAT de sandbox, un MAT en la nube, en el cual uno puede hacer prácticas y ver esto que le estoy diciendo en vivo, ¿no? O sea, que yo puedo entrar, hacer mi propio caso de uso, tener un router que está virtualizado en GNS3, guardar la configuración y empezar a pasar a producción de esos casos de uso.